Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra él, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Padre, oramos en el nombre de Jesús y vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte que tú nos guíes, nos dirijas, y que a través de esta palabra en esta noche, Señor, podamos ser enfocados en tu verdad. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender el final de los tiempos. Agradecemos, Señor, tu gran misericordia y tu gran bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy, como ya por supuesto usted lo ve en pantalla, las copas
de la ira, las copas de la ira. En el capítulo anterior, algo recordamos, trata sobre la preparación de las 7 plagas postreras. Eso es lo que Juan enfocaba en el capítulo anterior. Y lo que sigue ahora es la consumación de estas plagas postreras. Tenemos, por lo tanto, una nueva serie de 7 juicios. Recordemos un poquito que esta es la tercera serie de 7 juicios. Tenemos en cuenta, por ejemplo, los juicios de los sellos, que eran 7, y tenemos las trompetas, que son 7, y ahora tenemos las 7 copas. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas copas o estos juicios afectan a todo el mundo sin restricción alguna. Además, su ejecución se lleva a cabo rápidamente, casi sin interrupción alguna, o sea, sin intervalo, como era el caso de las otras plagas. Por otro lado, en las 2 series de juicios anteriores, hablando de, por supuesto, los sellos y también las trompetas, al llegar al 6º juicio o 6ª plaga, recordemos, se hacía un paréntesis y comenzaba otra serie de plagas, pero aquí vamos a ver que la serie de las copas o de las plagas que van a venir por estos juicios de las copas, en realidad se completa no dejando nada pendiente. Se trata, por lo tanto, de las plagas postreras, de las que en su consumada ira de Dios que va a poder ejecutarse de esta manera. Lo vemos, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Es un capítulo muy solemne y claro, son muchos versículos que vamos a analizar, pero trataremos de hacerlo lo más correctamente posible. Este capítulo en el que Dios está interviniendo de formas sobrenaturales, ¿para qué? Para juzgar a este mundo. Aquí no tenemos que buscar y no debemos en realidad buscar ningún tipo de explicación lógica, ni mucho menos alguna explicación científica a lo que se nos dice. Simplemente debemos tomarlo tal cual está escrito. Otro detalle que nos asombra y también al mismo tiempo nos entristece bastante es que a pesar de la dureza de los juicios que aparecen en este capítulo, no hay ninguna evidencia de arrepentimiento por parte de los hombres. Aunque también es cierto que lo que vemos aquí de parte de Dios, tampoco ya hay ninguna invitación al arrepentimiento. La orden, lo primero que Juan pone aquí, la orden para ejecutar los juicios. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, eso es lo que Juan nos anuncia. Lo primero, la orden para ejecutar los juicios. Aquí cabe señalar, hermanos queridos, que aunque los ejecutores de los juicios que vamos a ver son una vez más los ángeles, la orden es dada, por supuesto, por una gran voz que provenía del templo. Entonces se puede decir que esta orden viene de Dios. Juan dice que escuchó una gran voz, lo que sugiere, por supuesto, que es autoridad, que es firmeza. No tan solo habla Juan en el sentido de que fue una gran voz en cuanto al ruido o a la fuerza, sino habla en realidad en cuanto a autoridad y firmeza. La orden fue dada y lo que oyó Juan dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Notemos entonces el alcance que tienen estos juicios. Es un alcance universal de los juicios de las copas. O sea, a todo el mundo. Veamos entonces la primera copa, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El primer juicio consiste en una úlcera maligna y pestilente. Una plaga terrible, por supuesto, repulsiva, que dañaba solo a los hombres. Esto es lo que dice aquí, que dañaba solo a los hombres. Ahora, además del aspecto repugnante de las llagas, estaría también un fuerte olor desagradable, ya que se pudre, es como una pudrición. Esta es una forma de decir
de alguna manera cómo ve Dios el pecado del hombre o al pecador en cierta manera. Recordemos que el profeta Isaías usó una descripción similar por allá por Isaías capítulo 1 versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entendamos algo: el pecado daña gravemente la imagen de Dios en el hombre. En este sentido, entonces, cuando digo la imagen de Dios en el hombre, es recordar que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Podríamos decir también y agregar en esto de lo que Juan habla, podríamos decir que lo que esta plaga estaba provocando, o lo que esta plaga va a provocar, es sacar lo interior del hombre hacia afuera, o sea, sacar al exterior lo que había en el interior de sus corazones y sus pensamientos. O sea, toda la podredumbre que hay en el corazón humano va a aflorar hacia afuera. El pecado desvirtúa al ser humano, el pecado destruye al ser humano, el pecado denigra al ser humano. Originalmente, en este sentido, nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, pero preferimos o prefiere el ser humano rechazar a Dios y, en el caso de la gran tribulación, recibir la marca de la bestia. Por lo tanto, ante eso la denigración es total. Dios ha creado al hombre y Él fue el que lo creó. ¿Para qué? Para tener comunión con Él, para tener una relación con Él, para que al mismo tiempo el hombre pueda adorar a Dios, pueda exaltar a Dios. Pero el hombre prefirió adorar a la bestia. Y esto es un auténtico cáncer, hermano querido, porque esto destruye la verdadera humanidad, destruye al hombre. Y Dios no puede callar ante una perversión así. Dios no puede quedarse de brazos cruzados ante lo que está pasando con el hombre. Por otro lado, esta plaga nos recuerda los sarpullidos y las úlceras de Egipto. Recordemos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11, habla más o menos de este caso. Y en este caso el juicio vino sobre los hombres que tenían la marca y que adoraban la imagen de la bestia. Entonces es similar, pero ahora lo que debemos notar es que la bestia a la que ellos habían adorado no podía hacer nada para librarle de estas úlceras. O sea, la bestia no puede hacer absolutamente nada para librar a aquellos que reciben esta plaga. Veamos ahora la segunda copa. La segunda copa la habla, por supuesto, Juan, y lo dice ahí en Apocalipsis 16:3. Anteriormente ya habíamos visto un juicio similar cuando sonó la segunda trompeta y un tercio, recordemos, un tercio de las aguas se convirtió en sangre y murió un tercio de los seres vivientes, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y 9. Sin embargo, en este nuevo juicio no hay ningún tipo de proporción, sino que murió todo ser vivo que había en el mar. Entendamos esto. Esto sugiere que el carácter completo está allí, o el carácter final de lo que son estos juicios. Dios demuestra a través de esto que los juicios son totales. No obstante, Juan quiere de alguna manera transmitirnos también que es como tener la impresión de que este juicio produce algo totalmente complejo. Dice que el mar se convirtió en sangre como de muerto. El mar se convirtió en sangre como de muerto. La idea parece ser la de un hombre muerto en medio de un charco formado por su propia sangre. Eso es más o menos lo que podríamos nosotros enfocar. Pero esto es para todo el mundo, todo el mundo. A todo esto tenemos que añadir algo más. El desagradable hedor de un mar de sangre lleno de peces muertos que cubrirán de plagas, ¿me entiende?,
o de plaga por todas partes. En este sentido, las playas, las costas, todo será un estado de putrefacción, estará totalmente destruido y deteriorado todo lo que es el mar, porque se convertirá en sangre y todo ser viviente del mar morirá. Atrás quedarán los días cuando los hombres, por supuesto, disfrutaban de la refrescante brisa del mar. Será una plaga terrible, hermano, porque los océanos, recordemos, ocupan un 70% de la superficie de la tierra. Y todo eso se pudrirá, todo eso se convertirá en sangre. Y proporciona, por supuesto, estos océanos que nosotros entendemos hoy día, proporcionan una gran parte de los alimentos usados por el hombre. Por lo tanto, habrá una escasez de alimento increíble. Y nos imaginamos que también afectará el transporte marítimo, de tal manera que se cortarán las rutas comerciales, porque el mar se convertirá en sangre. Toda esta transformación de los mares del mundo volviéndose putrefactos, estanques malolientes, por decirlo así, será un juicio de Dios contra la maldad humana. Junto con las úlceras de la primera plaga, ofrece una imagen muy vivida de lo que será este mundo bajo la maldición plena de Dios, lo que también nos da una idea de cómo será el infierno. ¿Cómo será el infierno? Vamos viendo la tercera copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, mirando esta realidad. Este nuevo juicio guarda relación también con el juicio que vino con el toque de la tercera trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. De acuerdo a eso, entonces, la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron. Pero una vez más, la plaga que ahora estamos estudiando no conoce límite y llega a abarcar a toda la tierra. Y aquí hay otra diferencia entre ambas plagas, es que en esta ocasión las aguas no se convierten en ajenjo, sino que se convierten en sangre. O sea, el agua, que es un elemento esencial para la vida humana, después de esta plaga, se dan cuenta los hombres que no tienen agua para beber. ¿Por qué? Porque se vuelve sangre. O sea, no podrán beber agua, no podrán usar agua para refrescarse ni para lavarse. Solo habrá sangre en el mar, en las fuentes de agua, en los ríos, en los pozos, en las profundidades de la tierra. Se le llama esto, ¿no? Cuando hacen estas punteras para sacar agua, todo se convertirá en sangre. Entonces, ante esta realidad, mezclando las plagas que caerán, estos hombres con estas úlceras no podrán lavarse sus úlceras. La falta de higiene, la falta de lavarse literalmente, con toda esta putrefacción que ellos tendrán por las úlceras, que recuerde que es la primera plaga, será una transmisión de enfermedades que causarán estragos en el mundo. Entonces es una plaga muy severa y dramática, porque la vida sin agua es inviable, no se puede. El ser humano necesita por lo menos 2 a 3 litros de agua diaria, el ser humano, para poder en realidad estar sano. Así que ni hablar de todo lo que necesita para lavarse, ni hablar de todo lo que necesita para comer. O sea, estamos hablando de una situación sumamente compleja. La acumulación de las 3 primeras plagas provocará una destrucción sin precedentes de toda forma de vida. Primero, porque todo lo que está en el mar será muerto, se convertirá en sangre, no habrá vida en el mar. Segundo, porque por supuesto todo lo que está en la tierra, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre y lamentablemente las úlceras que vendrán sobre los hombres. La pregunta que nos hacemos es si esto es justo, porque decimos, ¿cómo puede ser un Dios amoroso así? ¿Esto es justo o no es justo? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 al 7, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas
por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, el escenario, hermano, que se nos acaba de presentar es tan inimaginable por nuestra mente, es tan horrible que quizás nosotros no tenemos la mentalidad para poder siquiera imaginarlo. Porque aquí, en este sentido, podemos decir, ¿cómo puede un Dios misericordioso, lleno de gracia, puede enviar tales juicios? Entonces, cuando decíamos y preguntábamos, ¿son justos los juicios? Lo que vamos a ver es que el castigo se corresponde con el crimen cometido. O sea, Dios está castigando a la humanidad, a los hombres, por su pecado a causa de su transgresión. Y más aún, ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, así lo dice la palabra. Y Dios, que es justo, debía darles entonces lo que merecían. El mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye hablando, diciendo: le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel que hablaba desde el altar, quizá en representación de las almas que estaban allí, dice: habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, de acuerdo a Apocalipsis 6:9. También entonces se une para mostrar satisfacción, no sé si decir alegría, por lo que estaba ocurriendo, por lo que estaba pasando, por los juicios que Dios estaba derramando. Porque lo dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El asunto era realmente muy grave. Y como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho de juzgar a los hombres porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes? ¿Por qué Dios enjuicia a la humanidad por matar a los creyentes? La Biblia enseña que quitar la vida de un hombre que está hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, es como levantar el puño contra Dios mismo. Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí podríamos nosotros también aducir de que Dios está de acuerdo con la pena de muerte. Yo sé que hay países que no tienen eso y que sin duda dicen: no, es que, bueno, todos buscan eso, no es que fue un accidente, que fue aquí, fue allá, en fin. Pero aquí vemos también en este versículo y en muchos otros más que Dios está de acuerdo con la pena de muerte, porque el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Necesariamente Dios tiene que actuar entonces y lo hace con justicia. Lo hace con justicia. En 2 de Tesalonicenses, versículo 6 del capítulo 1, o capítulo 1, versículo 6, porque es justo, dice, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero en este sentido, todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía no ha sido resuelto. Los hombres mataron injustamente al Cristo de Dios. Mataron al Señor Jesucristo. Es verdad que muchos nos hemos arrepentido y eso damos gracias a Dios. Y hemos reconocido que no murió porque hubiera hecho algo injusto, no murió porque fuera pecador, no murió porque lo mereciera, sino que siendo perfecto cargó sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados y gracias a ello nosotros somos salvos. Pero hay otros muchos que siguen pisoteando la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismos una justa condenación. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 10, versículo 28 al 31,
Y les dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Veamos ahora lo que Juan ve en la cuarta copa. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9. La cuarta plaga, dice, afecta al sol. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores. Recordemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que el sol se puso negro como tela de silicio, ¿ya? Y en este Apocalipsis 8:12 también dice, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso fue lo que sucedió en las plagas anteriores. Pero nuevamente vemos que esta plaga es definitiva y se aplica sin restricciones. Aquí no hay tercera ni cuarta parte, nada de eso. El sol, que siempre ha suministrado al hombre luz, que ha entregado calor, que ha entregado energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. Los hombres, dice la Escritura, no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. Pero aún más habrá un aumento tan importante de las temperaturas y también afectará, por supuesto, a los glaciares, llegando a derretirlos. Y recordemos que ya está la plaga anterior, que los mares se convirtieron en sangre. O sea, en otras palabras, van a crecer los mares y van a llenar las costas, no con agua, con sangre. Van a haber ciudades que van a quedar cubiertas de sangre. Esto va a ocasionar, por supuesto, como debemos entenderlo, la subida del nivel de los océanos en unos cuantos metros, la desaparición de pueblos, de aldeas costeras y la inundación de muchas importantes ciudades. Y todo esto será inundado por sangre. O sea, un juicio similar a lo que es del sol fue anunciado por el profeta Malaquías. Cuando usted y yo leemos Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, dice, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, difícilmente podemos imaginarlos el intenso calor que va a provocar el sol. La acumulación de estas primeras plagas tendrá sobre los hombres, primero, úlceras malignas, pestilentes. El agua de los mares se convertirá en sangre. El agua de los ríos, las fuentes de las aguas también se convertirán en sangre. Y finalmente un calor ardiente como de fuego. Vamos imaginándonos. Pensemos en la sensación de estar muertos de sed por el intenso calor y no tener nada para beber o con qué refrescarse. No habrá agua. Veamos ahora la quinta copa. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11. La quinta copa se derramó directamente sobre el trono de la bestia. Es un juicio sobre Satanás, por supuesto, y su reino. Anteriormente, toda la tierra se iba en pos de la bestia y le adoraban. Eso es lo que veíamos en el libro de Apocalipsis. Entonces, todos hacían la pregunta:
¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? No tenía rivales, en otras palabras, y recordemos también que en este proceso la bestia mató a los 2 testigos, los puso públicamente en la plaza de Jerusalén allí por 3 días para festejar y demostrar que él tenía un poderío increíble, según Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, cuando la gente hablaba de esto. Ahora, el arrogante desafío de la bestia, que había establecido, por supuesto, su trono en imitación del trono de Dios, va a ser juzgado para siempre. El esplendor de su trono se apagará con la plaga de las tinieblas, sin que la bestia pueda hacer absolutamente nada para impedirlo. El hombre prefiere las tinieblas a la luz, y eso es una realidad. Y esto es precisamente lo que consigue, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 19. Pero entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello que lo habían, o en aquello que habían puesto su fe y su esperanza. Hablo del reinado de la bestia. Unos a otros se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. El resultado será un terrible dolor. La Biblia dice, y lo dice textualmente Juan, dice, mordían de dolor sus lenguas. O sea, en medio de su intenso sufrimiento, morderán sus lenguas como si pudieran producir un dolor distinto y de esa manera lograr aliviar el rigor del que ya, o el dolor que ya estaban padeciendo. Creo que usted y yo también hemos hecho más de alguna vez, y lo hemos realizado, cuando hay algún dolor muy intenso, nos mordemos un dedo, de alguna manera tratamos de aliviar aquella tensión que tenemos, y estos hombres morderán sus lenguas. Pero qué terrible es pensar que los hombres, llegados al punto de verse morir, prefieren morder sus lenguas antes de clamar a Dios pidiendo perdón. Es increíble. Por el contrario, se nos dice que una vez más blasfemarán contra el Dios del cielo. Blasfemarán contra el Dios del cielo. Todavía no habían llegado al infierno, increíblemente, pero la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, les daba una idea muy precisa de a dónde se dirigían. Entonces vemos aquí que los hombres en ningún momento se arrepienten de su pecado o de su maldad. Veamos ahora la 6ª copa. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, donde menciona de esto, Juan lo que muestra allí es el gran río Éufrates, que es secado. Entonces el juicio de la 6ª copa se derrama sobre el río Éufrates de tal modo que se seca y queda preparado el camino para los reyes del oriente. Este juicio también está relacionado con el de la 6ª trompeta, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 16. Ahora, en esa ocasión, cuando la trompeta sonó, fueron soltados los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Recordemos ese episodio. Una vez desatados, mataron a la 3ª parte de los hombres. Ahora el gran río Éufrates vuelve a estar en el centro de la acción, vuelve a aparecer en el Apocalipsis. Y tal vez debemos pensar en él como la frontera oriental de Israel. De acuerdo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 4, habla de esto. El hecho de que se secara permitiría, por supuesto, el avance de los ejércitos o de los enemigos de Israel sin ninguna dificultad. Naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa, ese es el nombre, medo-persa. Entonces, todos estos enemigos tendrían la facilidad de poder ir a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque el río Éufrates se habrá secado. Segundo, la Trinidad diabólica convoca a todos los reyes de la tierra para luchar contra el Todopoderoso, para luchar contra Dios. Seguramente lo que tenemos ante nosotros es una campaña de propaganda diabólica, así lo podríamos llamar,
De acuerdo a la Escritura dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. El asunto, hermano, parece importante porque la Trinidad diabólica al completo está implicada en ello. El dragón, la bestia y el falso profeta están tratando de llevar a todas las naciones a pelear y a guerrear contra el Todopoderoso. Esta actividad entonces se centra en convencer a los reyes de la tierra para reunirse para la gran batalla final contra Dios. Y vemos que finalmente lo consiguen. O sea, Satanás, el dragón y la bestia en este caso, la bestia, entonces ellos se reúnen y reúnen a todos los ejércitos para ir a pelear contra el Todopoderoso. En este sentido, ellos engañan a los pueblos pensando que pueden vencer a Dios, pero al mismo tiempo van porque quieren ir a luchar contra Dios. O sea, todos estos pueblos van porque también quieren luchar contra Dios. Y recuerden que todos estos blasfeman contra Dios por todas las plagas que han venido. Sin duda, ante esto, Satanás, con su gran capacidad para el engaño, su gran capacidad para mentir, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. En realidad, estos quedaron desprotegidos totalmente ante él en el mismo momento en que rechazaron a Dios. De acuerdo a Tesalonicenses capítulo 2, recordemos allí, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. Resulta tan fácil engañar a las masas para que vayan contra Dios, en el caso de Satanás, que sencillamente todos quieren pelear contra Dios por todas las plagas que han sido enviadas. Es curioso entonces que los 3 espíritus inmundos que salían de la Trinidad diabólica fueran a manera de ranas. Así lo menciona Juan. O sea, como criaturas no humanas. Son presentados aquí como ranas que croan por la noche, por decirlo así, en los pantanos o en las ciénagas. Y lo más asombroso de todo es que consiguen convencer a los reyes de la tierra y a sus súbditos para ir a pelear contra el Todopoderoso. Y es verdad que en su campaña de propaganda usarán también señales para producir o persuadir en realidad a los reyes de la tierra. De esta forma es como Satanás va engañando. Pero todo esto es absurdo. Todo esto, hermano querido, es totalmente absurdo de pelear contra el Todopoderoso porque es imposible que lo venzan. Es imposible. Es imposible que Dios sea vencido. Así que aquel día será el día de la destrucción de los impíos y la destrucción también de todo el imperio satánico. El lugar de la batalla, como lo decíamos al principio de esta realidad que mencionábamos, por supuesto, la reunión de los ejércitos se lleva a cabo en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Esto significa montaña de Megido. Allí fue donde Débora y Barak derrotaron a las huestes de Jabín, rey de Canaán. Recordemos allá en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces, esto es lo que sucederá. El río Éufrates se secará y todos los ejércitos irán a pelear contra el Todopoderoso. Pero también esto se une a otra realidad que en otros versículos lo vamos a ver, que allí también estará Israel, o sea, huirá a ese lugar. La séptima copa, veamos, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 21. Cuando llegamos ya a la séptima copa, nos encontramos ante un momento culminante. Esto viene indicado por varios factores. Primero, el anuncio de la sentencia final. O sea, en primer lugar, notamos que al ser derramada la copa, es derramada por el aire. Salió una gran voz del templo, del cielo y del trono. O sea, nos da a entender que Dios mismo desde su trono estaba interviniendo para poner el broche final a sus juicios. En segundo lugar, encontramos la expresión, hecho está. Hecho está. Es como decir, consumado es.
hecho está, teletestai, con la que se culmina, por supuesto, su juicio. Sobre esta frase debemos recordar que también fue dicha por el Señor Jesucristo al instante de morir en la cruz. Hecho está. Aquello significó que la culminación de su obra salvadora culminaba, terminaba. Pero ahora en el contexto es muy diferente, porque lo que encontramos aquí es que los hombres que rechazaron su oferta de salvación, los hombres que se volvieron en contra de Dios, se han de encontrar ahora con la sentencia final de su juicio condenatorio. En tercer lugar, debemos observar también cómo este juicio viene acompañado por ciertos elementos que enfatizan la solemnidad del momento. De acuerdo a la palabra del Señor, dice que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y luego un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¡Wow! Usted recuerda que en Chile fue el terremoto más grande que ha existido en el mundo, en el sur de Chile, Valdivia. Ese terremoto ha sido el más grande medido en todo el mundo. Pero aquí dice que va a haber un terremoto tan grande que jamás lo ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. En cuarto lugar, vemos que Juan describe esta plaga como una palabra que no usa en ninguna otra parte de este libro. Su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 21. Su plaga fue sobremanera grande. O sea, viendo todo esto, hermano, nosotros comenzamos a analizar y a ver, es algo inimaginable, es algo que en mi mente no puedo imaginarlo, aunque tengo las palabras de Juan, aunque tengo de alguna manera la interpretación, pero aún así mi mente no alcanza a imaginarlo. El mal convertido en sangre, todas esas llagas en los hombres, las fuentes de las aguas convertidas en sangre, todos los peces del mar, los seres vivientes muertos. Todo eso, y cuando uno va avanzando plaga tras plaga, es increíble. Pero déjeme terminar si puedo terminar. El juicio divino, cuando vemos el juicio divino, la descripción del juicio comienza con un enigmático anuncio. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Así lo dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿A qué gran ciudad se refiere? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hay varias sugerencias, pero quizá lo más coherente sea identificarla con la Gran Babilonia, cuya caída se va a describir con detalle, por supuesto, en los siguientes versículos o siguientes capítulos. Aquí lo que tenemos es el anuncio de que su unidad y concordia serán rotas. Todo eso será roto. Y parece que la caída de esta gran ciudad provoca también la caída de otras ciudades por todo el mundo. O sea, las ciudades de las naciones cayeron. Eso es lo que dice Juan. Las ciudades de las naciones cayeron. Estamos aquí entonces en el colapso de la sociedad organizada tal como la conocemos ahora. Todo esto, este mundo va a colapsar totalmente. Nuevamente el foco de este último juicio se centra en la Gran Babilonia, que recibe, por supuesto, de parte de Dios la más enérgica sanción. Lo que Juan dice, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Dios se acordó de Babilonia para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. No obstante, lo que tenemos aquí es solo un breve anticipo de lo que va a ser el tema de los próximos capítulos, cuando veamos el capítulo 17 y veamos el capítulo 18. Los juicios sobre Babilonia y las ciudades de las naciones serán acompañadas de terribles cataclismos. Recordemos, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. A esto hay que añadir
lo que se dijo anteriormente: relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Después de esto, hermano querido, las islas y los montes desaparecerán, lo que cambiará toda la topografía de este mundo, absolutamente toda. Y además caerá un enorme granizo que los expertos estiman que pesará entre 25 a 50 kilos. Entre 25 a 50 kilos. Ahora, caerá, dice, no es que usted va a recibir un peso así. Mientras cae, no sé qué peso tendrá. La destrucción que todo esto va a causar es inimaginable. La tierra será un lugar irreconocible, devastado y convertido en un montón de escombros. Especialmente Babilonia, la capital del gobierno del anticristo. Y con ella, por supuesto, todo lo que la cultura humana, esa cultura caída, ha producido, quedará hecho añicos. Entonces, la respuesta de los hombres ante este último juicio, ¿cuál será? Los hombres serán conscientes de que están de alguna manera viendo el juicio final de Dios sobre su cultura, pero increíblemente, lejos de arrepentirse o pedir perdón, vuelven a repetir la misma actitud que habían manifestado en los juicios anteriores. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la ley leemos que los blasfemos debían ser apedreados, de acuerdo a Levíticos 24, 16. Y viendo cómo el granizo caía sobre ellos, pareciera estar dándonos a entender que Dios estaba cumpliendo su sentencia sobre ellos: morir apedreados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias. Agradecemos, Señor, el que usted nos haya permitido en esta hora ministrar de su palabra, poder hablarles a sus hijos y a sus hijas, Señor, de esta palabra, y poder a través de ello conocer y entender el tiempo que vivimos y el tiempo que vendrá. Señor, muchas gracias, porque su palabra se revela a nuestra vida, Señor, y podemos a través de ella estar apercibidos y actuar de forma temerosa ante ti. ¿Quién no te temerá, oh Dios? Hoy necesitamos más que nunca, Señor, que el temor a Dios esté en nuestra vida. Te agradecemos esta gran bondad, te agradecemos esta gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Cantamos al Señor.